Bueno, edición especial de A Dos Voces. Estamos aquí en la Quinta Presidencial. Está el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo le va? ¿Bien? Acá está más calentito. ¿Viste? Sí, hace frío y afuera está una noche fresca. Sí, sí. Bueno, ahí queríamos empezar con el tema, una gran preocupación de la gente, que es el tema de la pandemia. Sí. O sea, estamos en un momento, tenemos una pandemia de cuarentena de más de 160 días. Hoy los datos nuevamente, 10.933 casos, y parece que esto no afloja. Vamos a empezar por corregir algunas cosas. Primero, no llevamos 160 días de cuarentena. La verdad no hay cuarentena. Ustedes vienen por la calle y ven todo lo que pasa. No hay cuarentena. Disculpe que lo interrumpa, la gente que hace cuarentena en serio dice, ¿por qué me dice el presidente que no hay cuarentena si yo no salgo de mi casa? No, eso es verdad. Hay mucha gente. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad. Eso no existe. Hay mucha gente que responsablemente se cuida y se queda en su casa. Y menos mal que es así, porque si no todo sería peor. Pero yo hoy anduve en la calle. El domingo estuve en la calle manejando mi auto y vi. Acá la gente sale y camina en la ciudad de Buenos Aires. La verdad hay un tránsito creciente. Pero me disculpa, mire, le voy a decir esto. Todo eso es cierto, pero también es cierto, si uno ve ocupación de subterráneos... No, los servicios públicos... Los servicios 6% nada más. Los transportes públicos, eso tiene que ver con una decisión del Gobierno Nacional también, que fue autorizar que el transporte público sea utilizado solo por los trabajadores esenciales. Por eso esenciales. digo, toda esa gente que falta del transporte público está haciendo cuarentena, no sé si toda, pero una gran parte. Una parte, no, pero... Volvamos a explicarnos. Sí. Cuarentena es quedarse encerrado en la casa. En todo caso diremos que un número X de gente, que no sabemos cuánto es, no va a trabajar. O va en su propio auto. Sí. O va a empresas que lo mandan a buscar en una combi, en un auto particular para que lo lleve. O sale de su casa y pasea por el barrio. Pero no digamos que esto es una cuarentena, porque seguimos confundiendo a la gente. Y yo creo que no hay que confundirle a la gente. Porque además creo que lo que más necesitamos es que la gente entienda que estemos en una situación de alto riesgo. De alto riesgo. Cuando viene este proceso de apertura, que se fue dando crecientemente en muchos lugares del país y en la ciudad de Buenos Aires también, lo que eso genera en la gente es una sensación de relajamiento que es muy peligroso, porque el riesgo existe. Porque hay mucha gente que está contagiada y no lo sabe. Y se vincula con otros sin saber que está contagiada porque son asintomáticos. Y ese riesgo existe. Y uno puede ver muy fácilmente cómo lugares como Jujuy, que tuvieron más de 100 días sin un caso, hoy están estallados. Sin terapias prácticamente, sin camas de terapia prácticamente libres. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si tuviéramos 160 días de cuarentena real, no tendríamos ninguno de estos problemas. Pero, presidente, no fue un error suyo este último viernes. El anterior dijo, no hay cuarentena, prolongamos la cuarentena. Entonces, los que no salen... No, los que hablan de cuarentena son ustedes, yo no hablo de cuarentena. Pero digo, los que no salen dicen, bueno, si no hay cuarentena, salgo. Yo hablé de... no hay cuarentena. Yo insisto en este punto. Nosotros lo que pedimos es un aislamiento sanitario de aquellos que están en una situación de mayor debilidad. Los mayores de 65 años, las personas que tienen alguna enfermedad prevalente. El resto de la sociedad se mueve, sale. Digo esto porque si no seguimos confundiendo a la gente. Y la verdad que está fenómeno que los diarios publiquen 160 días de cuarentena. Pero es mentira, es falso. Y precisamente... si tuviéramos cuarentena, seguramente no tendríamos ninguno de los problemas que estamos teniendo. Porque los problemas que estamos teniendo son derivados de la mayor circulación de la gente y del mayor contacto de la gente entre sí. Ahora, presidente, cuando ustedes hablan, hubo una flexibilización, de hecho, ustedes ponen el foco en Capital. Ahora, los que yo no lo pongo en Capital. Yo cuento que hay muchos lugares del país donde la flexibilización existió y los resultados están a la vista. ¿Sabe para qué me refería? Los que vivimos en el conurbano También hicieron punta en cuanto a flexibilizar. Pero ¿sabe quién empezó flexibilizando?
la pobre gente que vive en los barrios humildes porque no podía quedarse en su casa, porque No. esa fue la... Pero eso no fue así. Perdón, no quiero discutir, yo vivo a 6 cuadras de donde no. se juntan 2 villas en Quilmes. No, pero voy a esto, Edgardo. No, Y la gente salía, pero porque pero, estaba... perdón, pero no, yo quiero no mezclar las cosas. Cuando nosotros propusimos al comienzo de la cuarentena, dijimos que en los barrios populares teníamos que propiciar algo que llamamos cuarentena comunitaria, que era tratar de no salir del barrio. Y efectivamente, la gente salía, esos sectores salían a la calle. Por necesidad. Y por necesidad, porque había mucha gente que vivía en lugares muy reducidos, entonces necesitaban salir. Ahora, eso no es lo mismo que estamos viendo. No es lo mismo. Eso pasó. Y nosotros lo previmos. Lo llamamos cuarentena comunitaria. Y lo controlamos todo lo que pudimos. Inclusive cuando hubo picos, me acuerdo del barrio azul de Quilmes. De Quilmes a Avellaneda. Exactamente. A la parte de Avellaneda no tuvo tantos casos. Los casos precisamente tuvieron en la zona de Quilmes. Pues la zona de Avellaneda se urbanizó, la zona de Quilmes no. Y es donde más problemas hubo. Sin embargo, se trabajó muy bien y se controló muy bien. Y en el otro barrio de Quilmes, En Villa Itatí. en Villa Itatí pasó exactamente lo mismo. Como verá que no le miento. Es así, exactamente, no, por eso exactamente pasó lo mismo. Lo pudimos controlar. Ahora, ahí el problema era distinto. Yo lo que quiero que todos los argentinos entiendan, y por eso les pido, por ahí me pongo un poco más severo en el lenguaje. Hoy a la tarde tuve una reunión con el presidente de la Sociedad de Terapistas, Sí. que ayer hicieron pública una carta. Dura, ¿no? Y Algo asusta. esa muy carta. dura, muy realista, no muy dura, muy realista, que es otra cosa distinta. Y invité enfermeras, invité ¿cómo se llama? Personal sanitario. Sí, todo el personal Instrumental. sanitario. Estuvo el director del Hospital Posadas. ¿Cómo se llaman los? ¿Instrumentadora? No, los que hacen terapia, los kinesiólogos. Ah, Los kinesiólogos vinieron, me explicaron, porque los kinesiólogos son personas muy importantes en la recuperación. y en la terapia, en la atención de la terapia intensiva. Y todos tuvieron la misma mirada que el presidente de la Sociedad de Terapistas. Digo esto porque yo quiero llamar la atención de la gente. Y quiero que seamos solidarios con esa gente, No. porque esa gente está exponiéndose todos los días. Y la verdad yo noto que hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias. No está midiendo las consecuencias. Y de verdad, días atrás estuve con el gobernador Morales, con el gobernador Suárez, con el gobernador de Valdés de Corrientes. Los tres me plantearon la preocupación de lo que pasa en el interior del país. Ahora, ¿y qué se va a hacer? Porque también es cierto que es como que el gobierno, o desde el gobierno, o desde los gobiernos, también se relajaron. Diciendo, No, bueno, hay un dato- si esto es así, dejemos No, de seguir así. hay como diferentes datos como para considerar. Hay un dato que en realidad a la gente le cuesta estar en su casa y no salir. Sí, está el tema Y económico. es natural, ¿no? es natural. Hay mucha gente que tiene que salir para tener su comercio y hay una... Changuistas. Ellos lo necesitan y es muy razonable todo eso. Hay también una prédica, porque uno de los grandes problemas que tuvo en la Argentina la pandemia es que se politizó. Y la oposición y muchos factores de poder la utilizaron como un mecanismo de ataque al gobierno y de repente nosotros nos convertimos en personajes insensibles que queremos tener a la gente encerrada. E inventaron la imbecilidad del enamoramiento en la cuarentena. ¿Quién se puede enamorar de eso? ¿Qué presidente es feliz con una cuarentena? Nadie. ¿Qué presidente es feliz con una economía paralizada? Nadie puede ganar con eso. Pero insistieron, pusieron ese mensaje y hubo gente que la terminó creyendo. Hubo después los otros, ¿no? Los que ya están naturalmente alterados y dicen que soy socio de Soros, que tengo un negocio con Bill Gates
los terraplanistas de la pandemia. Pero digamos, acá hay un hecho concreto, que es desde la semana pasada estamos arriba de 10.000 casos, hoy 10.900 casos, 10.933. 147 muertos. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Puede haber botón rojo, como usted dijo? ¿Se puede aplicar? Haber, sí, claro que sí, porque yo no voy a hacer que no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Porque el esfuerzo lo hicimos todos, no lo hice yo, lo hicimos todos. Lo hicieron todos los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos que estuvieron viéndome hoy. Y los cientos de enfermeros, médicos, médicas, enfermeras, kinesiólogos, kinesiólogas que se enfermaron trabajando. Es decir, y que todo lo vamos a tirar por la borda. ¿Puede haber medidas, usted está evaluando medidas yo lo dije el primer día y en eso no he cambiado. Para mí lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si es que se enferma. Y hay muchos lugares donde la situación de utilización de las camas de terapia intensiva ha crecido significativamente. Y yo no voy a permitir que esa situación llegue a un punto de colapso. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. ¿Va a esperar el 20 de septiembre o puede ser antes? No sé. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo estoy siguiendo esto día a día. Y estoy siguiendo cómo están las camas en todos lados día a día. Cómo están las camas de terapia en cada lugar. El lunes viajo a Mendoza, voy allí a ver cómo podemos ayudar al gobernador y a los mendocinos a pasar este momento. El gobernador ya tomó medidas restrictivas, había flexibilizado, se vio obligado a tomar medidas restrictivas. El resultado fue también una queja de parte de la sociedad. La verdad es que hay que entender que estamos en una pandemia, que no la eligió nadie, que es lo que nos tocó y que la única forma que conocemos para combatirla es aislarnos. Pero, presidente, hasta ahora los gobernadores toman de forma unilateral el hecho de avanzar o retroceder de fase. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires pasa con el conurbano y pasa con el interior de la provincia. ¿Usted está pensando en tomar una medida que abarque a todo el país o que sigan así? Yo voy a seguir hablando con todos los gobernadores. Lo que yo veo es que los gobernadores ahora tienen una perspectiva distinta a la que tenían hace un mes y medio atrás. El problema ha trascendido al AMBA. Esto es lo que se ve claramente. Se ve claramente. Se ve en Rosario, se ve en Entre Ríos, se ve en Córdoba, se ve en Mendoza, se ve en Jujuy, se ve en Salta. En algún lugar donde cuando empezó el problema a manifestarse nosotros pudimos actuar rápidamente y teníamos muchos recursos además profesionales para poder ayudar, que fue el Chaco, logramos contenerlo inmediatamente. Y el Chaco hoy tiene más o menos una meseta en el orden de 50 casos diarios. Y está muy contenido y muy... Ahora, en esta situación crítica que estamos viendo hoy, ¿no? Porque es cierto, el tema de las camas de terapia intensiva siempre fue el objetivo. ¿No es una como chiquilinada política esto de echarle la culpa a Rodríguez Larreta y ese tipo de cosas? ¿Quién le echó la culpa? Bueno, hay como una onda del gobierno, sobre todo el gobierno de la provincia, le echa la culpa, dice, la culpa es que abre Rodríguez Larreta. Lo que yo le escucho... Porque la situación es grave. Lo que escucho decir los intendentes y de Axel, y que algún grado de razón le cabe, es que en la economía hay algo que se llama el efecto demostración, que es lo que pasa en algún lugar, empieza a repetirse en otros mercados. Acá el efecto de demostración de la ciudad de Buenos Aires repercute muy negativamente sobre la provincia. Porque ¿cómo le explico yo al intendente de Vicente López que mantenga cerrados los comercios si cruzando la General Paz está todo abierto? ¿Cómo se lo explico al intendente de La Matanza? ¿Cómo se lo explico? Bueno, los intendentes dicen... acompañemos, ya no podemos volver a cerrar los comercios, tratemos de llevar... Pero no es un problema de cerrarlo, nadie quiere cerrar nada. Además, también ordenemos las cosas porque si no, la economía, la actividad industrial medida por consumo energético hoy está igual que el mismo día de la pandemia, que empezó la cuarentena, 19 de marzo creo que fue, está igual. El consumo es más alto. La economía se está moviendo.
Eso está pero pasando. el INDEC no dice eso. En los últimos datos, en relación al año pasado, una caída del 12%, ¿no? No, pero la caída de la economía sí. Eso es otra cosa. La caída de la economía es otra cosa. Estoy hablando de la actividad industrial y de cómo fue el uso de la energía respecto de la actividad industrial. Hoy se consume la misma energía para producción industrial que se consumía el 19 de marzo. Esto es lo que estoy diciendo. Y el consumo es más alto que el que había en marzo. Entonces, lo que quiero significar es que eso, de algún modo logramos hacerlo, preservando muchas cosas. Por ejemplo, las industrias pudieron funcionar respetando protocolos y prácticamente no hubo ningún desaguisado en ninguna industria. Eso es cierto. Eso es cierto, eso ha pasado. Ahora, no es lo mismo una industria que un comercio. Porque en una industria finalmente hay una cantidad de gente, de recursos humanos, que diariamente van, salen, pero es un grupo que de algún modo es controlable. En un comercio no es así, porque entra y sale gente que la vemos entrar y la vemos nunca más, cuando en el momento que sale. Entonces, esas cosas me parece a mí que hay que tenerlas muy en cuenta, muy en cuenta. Y yo insisto, hay que prestar atención, porque inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, y esto no es contra Horacio Rodríguez Larreta, porque yo me quejo de la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires, toda mi vida me quejé de la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires, parece que la culpa es de... porteño usted, ¿eh? Soy porteño y siempre me quejé. Soy porteño y siempre me quejé. Pero la verdad es que la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires no es producto de los 4 años de Horacio Rodríguez Larreta. Es una historia de un país que se concentró en el puerto de Buenos Aires. Es esta la historia. Y que se formó de ese modo. Vamos a decir que estamos en vivo, son las 22:27. Exactamente, una noche con frío, pero acá hay un buen clima. Si le cambiamos el tema, pero cuando entramos acá nos cruzamos con Máximo Kirchner y con Sergio Massa. Se los veía calientes por lo que pasó en el Congreso y la oposición dice, no, en realidad es el oficialismo el que quiere tratar como una escribanía al Congreso e imponer lo que quiere. Digamos, hay una grieta que se vio en diputados. Yo esa parte no la entiendo, sinceramente. Ayer la única conclusión que yo saqué fue lo que dije esta mañana al celebrar el Día de la Industria. ¿Qué pasó? ¿Y se equivocó? No. Porque... Dije, por ahí no fui del todo claro, pero lo que dije... pareció como que no se hubiera sancionado y se sancionó. No, la ley se sancionó, pero lo que dije es que no fue por voluntad de la oposición. O sea, la oposición lo que hizo ayer fue tratar de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo, que es el sector más afectado por la pandemia. Entonces, celebrando el Día de la Industria, dije, tengamos en claro en qué país vivimos. Lo que pasó ayer, se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión. Lo que pasó ayer dejó en claro dónde está parado cada uno, porque ayer no se trataba de una ley que beneficiaba a alguien en particular cercano al gobierno. Era una ley que beneficiaba a los que peor la están pasando. Que es el sector del turismo. Está bien, pero la oposición dice que lo que ellos quieren es discutir presencial la reforma judicial. Y que en todo caso esto lo podían haber discutido y que no llegaron a un acuerdo. La verdad, no haya sesionado bien el Congreso es lamentable para todos. Sí, es lamentable y la culpa la tiene la oposición. Claramente la tiene la oposición. No, da la impresión... No, de ningún modo. Porque ayer se los invitó a sesionar. Querían estar presentes en el recinto, se los invitó a estar presentes. Y se levantaron y se fueron. Ahora, a mí me da la impresión que, porque la relación venía más o menos armoniosa, si se puede decir así, Edgardo, yo voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para que la armonía y la convivencia democrática existan en Argentina. Pero no me voy a callar las cosas que veo. No me voy a callar. Yo no me voy a callar si veo que un presidente de Suiza celebra que la gente salga a contagiarse a las calles y los felicita. Y les dice que están reclamando libertad. ¿Qué libertad? No me voy a callar. Ahora, ¿eso qué es? ¿Eso es poner grita? Bueno, eso es decir la verdad. Lo va a tener acá en la Argentina de vuelta, Macri. ¿Cómo? Lo va a tener en las próximas horas de vuelta acá Macri en la Argentina. Habrán terminado sus vacaciones, no sé cuándo tendrá otras. Lo que digo es que yo no me voy a callar esas cosas. No me voy a callar, porque como ellos no se callan las cosas que no les gustan de nosotros. No, pero yo a lo que me refería es, está bien lo que dice, a lo que me refería es, parecía que venía todo en armonía hasta que el gobierno presenta la reforma judicial, que es la que quiere Cristina, y ahí es como que se empiojó todo. No es la que quiere Cristina, eso es mentira.
no es la que quiere Cristina. Pero no es para resolverle los problemas a Cristina. No es la que quiere, vamos a suponer, no es la que quiere Cristina, pero sí Cristina impulsa una reforma judicial. Perdón, vamos. Uno de los mayores problemas en la Argentina, no se enojen por lo que voy a decir, es cómo se informa. Es la culpa nuestra, ¿no? Es cómo se informa. No, yo no he hecho culpa. ¿Pero no fogoneó el kirchnerismo en el Senado la reforma judicial? Escúchenme un minuto, Sí. les pido. Lo que nosotros hemos mandado es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal en Argentina. Eso ni por casualidad es una reforma judicial. Ahí no se habla de la Corte, no se habla del Consejo de la Magistratura, no se habla del Ministerio Público, no se habla del Ministerio de la Defensa, no se habla del juicio por jurados. Es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal. Es una ley que no altera ningún proceso en marcha. Todos los procesos que están en marcha siguen en manos de los jueces que hoy lo tienen. Y ningún juez ha sido movido de su lugar. Así que ordenemos las cosas. Pero, eso es lo que se está discutiendo. pero, Esa ley, termino con esto, sí. Marcelo, esa ley, yo dije toda la campaña que había que reformular la justicia federal en la Argentina. Lo dije durante toda la campaña. El 10 de diciembre asumí y lo volví a repetir, y el 1 de marzo ante la Asamblea lo volví a repetir. ¿Qué hizo Cristina? Eso lo hice yo, y estoy convencido que la justicia federal hay que cambiarla. Y el que más debería celebrar es Macri. Porque con esa reforma lo que le estoy garantizando a Macri es que no hacer con la justicia federal lo que Macri hizo con la justicia federal contra sus enemigos. Él debería estar celebrando la reforma. Entonces, lo que hay que hacer es hablar en serio y decir la verdad. Esa reforma es una reforma que solo ordena el funcionamiento de la justicia federal. Ahora, ocurrieron cosas curiosas en el Senado. Primero, Parrilli, que es Cristina, que se tira a la pesca poniendo... No, Parrilli es Parrilli. Será alguien que Cristina quiere y que es parte del espacio político nuestro. Poniendo una cláusula que obliga a los jueces a denunciar presión mediática. Y después, sobre el filo ya no de decía, tampoco, perdón, disculpen que sea tan preciso con los adjetivos. La ley no dice denunciar, dice poner en conocimiento, que es otra cosa. No, es otra cosa. Es otra cosa, sí. Para poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura que no juzga a nadie. Sí, uno lo puede tomar no desde el punto de vista de abogado, denunciar, poner en conocimiento son primos. No. Apretar, presionar. Pero perdón, eso es algo que es íncito a la condición de los jueces. Si un juez es presionado por cualquiera, debe de algún modo preservar para tener si yo informo juicio. sobre una causa, no lo estoy presionando, estoy informando. Y pero, un juez se pero no es de lo que habla la norma. Bueno, inicialmente apuntaba a eso. No apuntaba nada a eso, nada de eso. ¿Usted lo hizo cambiar eso? No, eso lo resolvió el Senado. Por eso hasta me molesta cuando hablan de escribanía. Miren, la ley que yo mandé tenía un capítulo segundo que unía al contencioso administrativo con el civil y comercial federal. Y después de escuchar a algunos expositores que la oposición propuso que se han oído, fue eliminado el capítulo. Ahora, Alberto, yo termino la idea. Y sobre el filo de la votación, el kirchnerismo incorpora una serie de nombramientos que eran muy importantes. Y entonces ahí viene la discusión con Lustó. ¿Qué nombramientos? Nombramientos en la justicia. Pero perdón, eso es... Que terminó el enfrentamiento entre Cristina y Lustó cuando Lustó dice, nos están metiendo todos estos nombramientos, queremos ver de qué se trata. Y Cristina dice, bueno, al final si van a votar en contra, vayan y voten. Todo eso empiojó. Pero perdón. La verdad es que la comisión, no sé si intervino la comisión de Asuntos Constitucionales, la comisión de Asuntos Penales, no sé cuál es la de que intervino, pero la verdad es que tuvieron un montón de audiencias y un montón de días de sesión para que la oposición participe. La realidad es que ese capítulo, el tercer capítulo de la ley, es casi una copia textual de un proyecto de la bancada macrista en el gobierno de Macri, que lo que hacía era recoger todos los pedidos de creación de juzgados federales en el interior del país y lo tomamos y lo llevamos adelante. La verdad es que tampoco, siquiera sé si yo los voy a nombrar a todos, porque eso necesita presupuesto,
necesita que cada año el Congreso le dé presupuesto para que se creen esos tribunales, Sí, y no sé cuánto tiempo va a demandar nombrar a todos esos jueces. La verdad, me va a superar a mí aumentar excesivamente. los gastos en el medio de esta situación. Le quiero preguntar sobre esto, algo concreto. ¿Usted va a retirar la reforma de diputados como pide la oposición? De ningún modo. La ratifica. Absolutamente. A pesar de todo el ruido que metió en la relación oposición-oficialismo. Pero ¿cómo voy a seguir la locura que están planteando ellos? Lo que me queda la duda acá es si ustedes escuchan lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, estoy Porque si ustedes escuchando, escuchan lo que yo estoy diciendo, estoy explicando que esta es una reforma que solo ordena al sistema de la justicia federal. O sea, sin penal. cambio, quiere que se apruebe tal como salió del Senado. No, que se trate lo que se tenga que tratar. Si el Senado me cambió cosas. Y yo no, yo la verdad soy un tipo del Estado de Derecho. Creo en el Estado de Derecho y creo en la democracia. Y que me vengan a decir que yo uso al Congreso como una escribanía, eso es un disparate. Siéntense, discutan, debatan, planteen lo que quieran plantear, voten, si ganan, ganaron, si pierden, perdieron, qué sé yo. Así funciona la democracia. En medio de todas estas discusiones, estos temas legales, Sí. apareció el DNU vinculado con medios de comunicación, Internet, que regula, los declara esenciales y establece que el Estado es el que va a fijar en el futuro las tarifas. Estamos hablando de Internet, estamos hablando de los celulares y estamos hablando del cable. ¿Qué lo llevó a tomar esa medida? ¿Por qué asocian los jueces con esto? No, hablando de temas legales, dije. Es raro. Pero a ver... Son periodistas, lo asocian. No, digo, es raro la Si asociación de ideas. fueron cosas muy una Es rara tras de la otra, asociación. ¿no? Si quiere lo puedo tratar en mi No. terapia, porque asocio esas cosas. Eso ya no es problema mío, eso ya no es problema mío. Pero a ver, en el año 2003 tuvimos esta discusión. Nos planteamos si los celulares eran o no servicios públicos. En aquel momento los celulares eran casi un artículo suntuario, no lo tenían todos los argentinos, lo tenían muy pocos argentinos. Y entonces lo que se resolvió es que el servicio público era la telefonía fija y no los celulares. El tiempo fue pasando y lo que quedó regulada es la tarifa de la telefonía fija, que virtualmente fue desapareciendo, porque la gente prácticamente hoy no usa la telefonía fija. Y somos 44 millones de argentinos y hay más de 60 millones de celulares. ¿Cuál es el servicio público? El celular. Resulta ser que también en el medio hubo un crecimiento exponencial de la transmisión de imágenes a través del cable. De hecho, un 80% de la sociedad hoy recibe imágenes en su televisión por el cable. Eso no es un servicio público. Internet hoy es el canal de comunicación por excelencia. La fibra óptica hoy es el canal de comunicación por excelencia. Hoy un chico que no tiene acceso a Internet es un chico que no tiene información. La biblioteca del siglo XXI es Internet. Ahora, Entonces, eso no es un servicio público. Todo eso es un servicio público. Pero, lo dice Finlandia, lo dice Noruega, lo dice mire, Corea. Finlandia lo desmintió, ¿eh? ¿Qué cosa La desmintió? embajada ¿Qué desmintió? lo desmintió de la fijación de precios, que ellos no fijan los precios. Pero Bueno, perdón, yo también quiero explicar esto. ¿La medicina prepaga es un servicio público o no? Sí. A mí me parece que sí. Bueno, va a funcionar igual que la medicina prepaga. Ahora, La medicina prepaga, cuando quiere aumentar el precio, le consulta al Estado si puede aumentarlo. Y entonces el Estado le dice, usted puede aumentar esto o puede aumentar hasta acá. Ahora, Pero o eso no ya puedo se aumentar. hacía, porque el día anterior estuvieron reunidos en ENACON discutiendo el aumento de precios. No. Pero Informando el aumento que querían Pero le imponer. quería preguntar una cosa con Sí. respecto a esto, porque acá lo que no solo las empresas afectadas, que son muchas y de diversa nacionalidad, sino todo el sector empresario dijo, no, acá el problema es que el mensaje es que Alberto Fernández por un DNU a última hora del viernes cambia regla de juego de un sector que es uno de los de punta que invierten. No, es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina. Bueno, hay muchas No, empresas. es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina. Está Claro, está Telecom, está Telefónica, está Pero DirecTV. ¿cuántos tienen telefonía celular? Canal Pero ¿cuántos 26. tienen telefonía celular, telefonía fija,
cable e internet al mismo tiempo. ¿Cuántos? Tienden a eso, no sé. No tienden, hay uno. Entonces, por eso, no es así. Hay una enorme ¿Y concentración entonces está en el dirigido mercado. a ese uno, No, la medida? no. Pero lo que quiero es que no nos confundamos más. Yo quiero que no nos confundamos más. Y quiero hablar claramente. Quiero hablar francamente. Hay una enorme concentración en ese mercado. Una enorme concentración. Y lo que hay que hacer es promover competencia en ese mercado. Y lo que quiero es que se promueva competencia. Sí, competencia hay, pero bueno. No, competencia no hay. Competencia no hay. Pregúntenle a alguna de las empresas de telefonía si pueden entrar a la ciudad de Buenos Aires porque no pueden colgar sus cables Le de digo los porque postes hubo que ya varias tienen otros. entidades empresarias que, por Sí. ejemplo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que salieron a criticar sobre todo el cambio de la regla del juego en un sector donde se invierte mucho, todas. Es la invierten opinión de la mucho. Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Cuando pasan este tipo de cosas, que el Estado regula, sobre todo lo que son la comunicación o medios, se corre un riesgo que el día de mañana, porque esto lo vivimos, usted fue muy crítico en su momento, lo vivimos durante el gobierno de Cristina Kirchner. Usted fija las tarifas de Internet, de la telefonía, usted del Estado, ¿no? El gobierno, y del cable. Y entonces, ¿qué puede pasar? Eso puede ser un elemento de presión política, es decir, ¿cómo te comportás vos conmigo que soy gobierno? Déjame que termine porque va a embalar y los quiero terminar la idea, porque yo lo conozco. Somos de Aries los dos, ¿no? Ah, bueno, Así entonces que lo lo conocemos, conozco. está bien. Entonces, lo que puede pasar es que, a ver, vos que tenés estos medios, ¿cómo te comportás conmigo? Ah, no, a vos te pego en las manos y no te dejo aumentar. Y a vos que me haces lo que yo quiero, vos No, que pero haces eso no lo que yo existe, quiero. eso no existe, No, pero- no dije que exista, dije, es un riesgo al Estado fijar las tarifas. Eso no puede existir. Porque el servicio es único. Puede tener múltiples prestadores, pero el servicio es único. Pero usted no puede decir a vos sí, a vos no, este No, es tu por aumento, supuesto, este es no, otro. eso no lo puedo hacer. No se puede hacer eso. No existe, no hay dos precios de la electricidad y no hay dos precios del gas. No existe eso. Eso no puede existir nunca, jamás. Es Jamás. de Aries. Sí, de Consulta la carta astral, le da... No. Ese fue un comentario que hice el otro día. Pobre Vilma la convirtieron en Ludovica Esquirru por eso. No, Vilma me contó que una amiga de ella había hecho una carta astral y que le había dado que yo tenía mi ascendencia en Leo, no sé qué historia, y que bueno, que estaba predestinado a tener que construir sobre Pero digamos, cenizas. no tiene brujos acá. No creo por mucho en ejemplo. eso, no creo. Le Con Vilma nos reímos mucho porque dije que ese comentario que hice como un comentario al pasar terminó siendo objeto de muchas notas. Presidente, usted cuando, digamos, en la campaña electoral y en el discurso inaugural, y varias veces habló de que un gran objetivo suyo es terminar con la grieta. Sí. Hoy estamos peor que nunca. Y ustedes ayudan un montón, debo confesar. Nosotros, Pero de no verdad. diga que la culpa lo tenemos los periodistas. Pero es que... Pero ¿sería el mundo ideal sin periodistas para usted? No, de ningún modo. No. Tampoco... Yo lo que quiero es que cada uno asuma la parte que le toca. Sí. ¿De acuerdo? Porque si no resulta que yo Bueno, digo... nosotros le digo una cosa, en la voz invitamos siempre a gente del kirchnerismo, a gente del llamado albertismo, El albertismo no existe. Si eso, bueno, o sea, ¿quién invita? Valdés. Dígale a los intendentes, A Santoro. que vienen acá o a la oficina allá y le piden que haga más albertismo y menos cristinismo. No, yo No, le digo existe que ni el albertismo, llamamos a todos, hacemos somos un el gran Frente esfuerzo. Todismo Un nosotros. gran esfuerzo. Así que no nos eche la culpa a nosotros la grieta. Todo lo contrario, nosotros vamos contra la grieta porque pensamos que la grieta impide resolver problemas yo de comparto. Argentina. Bueno, me alegra mucho que hayan, ojalá sea ese la Pero mirada hoy que estamos tienen. mal. Ojalá sea la mirada que tienen, no es lo que veo permanentemente, pero tampoco es muy importante, porque no quería decir que el responsable de la grieta era el periodismo, realmente Claro, no era está bien. a donde apuntaba. Pero le sale. Pero lo puede decir, no hay No, problema. lo que digo es que todos los medios tienen una línea editorial, y hay una línea editorial claramente opositora en algunos medios, y promotoras de la grieta. Eso existe, y lo sabemos todos. Y no nos confundamos. A Cristina también le Y no vino nos bien y le confundamos. viene bien la grieta, como a Macri. Yo creo que no le viene bien a nadie. Creo que no le viene bien a nadie, porque, miren, a mí no me gusta llamar la grieta, yo lo dije durante toda la campaña. Lo que los argentinos viven es lo más parecido al juego de las hinchas, ese juego donde uno agarra la soga de un lado, de una punta, y uno tira para su lado, y el juego consiste en traer al otro al lugar de uno, de arrastrarlo,
Nosotros los argentinos jugamos a eso. Es un juego perverso. Una sociedad no tira la soga para cada lado, tiran la soga todos para el mismo lado. Eso no, lo que nosotros vivimos no ayuda a nadie. Lo que sí es cierto es que algunos descubrieron que la grieta es un gran negocio. Cambiemos lo descubrió en su momento. Lo explotó durante 4 años. Bueno, primero lo descubrió kirchnerismo, ¿no? Sí, pero Lo inventó eso. Miren, si quieren, les digo que sí. Pero nadie lo aprovechó y lo explotó como el macrismo. Nadie. Así le fue porque Nadie. perdieron las elecciones. Bueno, tal vez. Entonces, Sí, el pero sería problema es bueno, la sociedad que lo está en el aprendan. medio. Sería bueno que tomen, si es verdad que perdieron por eso las elecciones, sería bueno que lo aprendan y que entiendan que lo que la Argentina necesita, después del caos que dejaron en la Argentina, es que nos pongamos un poco de acuerdo y pongámonos a trabajar. Yo no quiero estar todo el día hablando del pasado, pero la verdad es que es muy ingrato. Yo escucho a gente que dejó vencer miles de vacunas importadas que vienen a explicarnos cómo se sale de la pandemia. Y escucho a ministros que destruyeron, que dejaron, en un año apenas llevaron la inflación al 43%, explicarnos cómo se arregla la deuda. Y escucho a otros que nos endeudaron explicarnos cómo se arregla la deuda, por favor. Ahora, presidente, yo creo que todos nos alegramos y vimos como algo bueno cuando esta desgracia de la pandemia empezó, que usted se sentaba con Horacio Rodríguez Y Larreta. yo me voy a seguir juntando Por con eso, Horacio Rodríguez Larreta y con todo lo que tenga ¿Sigue que siendo ver. su amigo? Yo le tengo mucho afecto, No pensamos igual, pensamos muy distinto. Está claro que no somos lo mismo. Pero termino la idea. Perdóname, no, Sí. porque esa frase que era amigo Sí. le generó un ruido en el frente de todos. Sobre todo dicen que Cristina no se lo banca. No eso. es verdad eso no es verdad. A Cristina lo que pasa es que hay una tendencia natural a cargarle todos los males del mundo. Pero bueno, algún día en la terapia se resolverá eso. ¿Usted la no verdad cree es que no ella es viene- eso. va No por es todo eso. lo que no logró en su gobierno? Es decir, reformar la justicia, ampliar la corte, Pero, condicionar a los medios. Ricardo, Usted fue crítico, cuando se fue, criticaba. mucho. O sea, en algunas cosas. Pero toda toda mi vida he criticado el funcionamiento de la justicia federal. Toda mi vida la he criticado. ¿Usted no cree que ella viene por la revancha de lo que no pudo hacer en su Mire, gobierno? en el año, el otro día recordaba, en el año 85 me tocó dar una conferencia con Enrique Bacigalupo acá en Buenos Aires y yo tenía que hablar de la justicia penal. Eran los días en que Mayer, pobre Julio Mayer, que ya no está entre nosotros, promovía la reforma procesal que permitía el sistema acusatorio, que eso se frustró finalmente. Y yo describía los problemas que tenía la justicia argentina y la justicia federal argentina. Año 85. Y le garantizo que era, comparado a lo que después pasó, era una justicia maravillosa. Yo llegué. ¿Qué fue lo primero que hice? Impedir que los espías vuelvan a meterse en la justicia. Terminé con los fondos reservados que Macri había reimpuesto, porque Cristina lo había sacado, y prohibí expresamente que intervengan en cuestiones judiciales. Eso, le garantizo, es un cambio en la justicia sideral. Sideral. Después hay que ver cómo nosotros ordenamos la justicia, porque si usted mira a un juez federal del interior del país, va a ver que es competente en cuestiones de corrupción en la administración y es competente también en cuestiones de contrabando. Y acá, en la Ciudad de Buenos Aires, esas dos funciones están divididas en dos jurisdicciones. ¿Por qué? Penal económico y federal. ¿Por qué? Lo que estoy haciendo es uniendo las jurisdicciones como en todo el resto del país. Entonces, a mí me parece, yo he sido muy crítico de la justicia. Yo soy hijo de un juez desde que nací, escucho hablar de la justicia. Y tengo la suerte, miren, el otro día estaba buscando fotos para un libro que va a salir por los 10 años de la desaparición de Néstor, y me habían pedido fotos mías y encontré las fotos del juramento de mi padre como juez. Y con gran alegría me di cuenta que la que leyó el decreto que lo designaba y demás fue Carmen Argibay. Yo conocí jueces dignos, conocí muchos jueces dignos.
muchos. Y hay hoy en día muchos jueces dignos. Yo veo que el argumento de la oposición es, no van a parar, que es lo que dicen, hasta que no desplacen a todos los jueces o fiscales que intervienen en causa de corrupción para beneficiar a Cristina. No, no ese es el objetivo. Yo lo único que les pido es que los que han perdido la conducta la recuperen y los que han perdido el sentido del derecho vuelvan a estudiar y no hagan más las calamidades judiciales que hicieron. Presidente, recién hacía una mención digamos, sobre las críticas que usted hizo. Cuando últimamente ha circulado mucho en las redes sociales declaraciones suyas durante la época donde estaba peleada con Cristina, ¿no? Sobre todo cuando se hizo el acto del 17 de agosto, la movilización, una adhesión que usted hacía una marcha contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que le hizo en el programa de Nelson Castro. No, yo lo que... Cuando ve esas cosas que son muy contradictorias de repente, ¿qué opina? No son muy contradictorias. ¿Cómo lo justifica? No son muy contradictorias. No son muy contradictorias. Yo me opuse a la ley de medios y sigo creyendo que la ley de medios fue una mala ley. Y yo no estuve de acuerdo con la democratización de la justicia y sigo creyendo que la democratización de la justicia no fue una buena idea. Y las cosas que dije, las dije honestamente y las creo. Pero, por ejemplo, en ese video usted cómo justificaba, la gente se había salido a manifestar. No sé qué sé yo cuál era el es video. uno con Nelson Castro. No, se hizo muy tengo viral. Idea, pero no sé pero que hubo una marcha contra Cristina. Sí, parecía la del 17 de agosto. Pero es que puede ser que yo haya planteado que, qué sé yo, si ustedes en aquel momento hubieran preguntado por la democratización de la justicia, hubiera dicho, no está bien esta ley. Lo hubiera dicho, como le dije en su momento que el pacto con Irán no me parecía bien. Y lo dije. Vengamos más para acá. ¿Y qué siente cuando le ponen en las redes esa frase cuando asumió que dijo, salgan a la calle a decirme si ven que las cosas que yo hago mal, cuando la gente sale ahora? Salgan a la calle y díganme cuando algo mal hagan las cosas. Pero no salgan a la calle a confundir al resto de la Argentina. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Los problemas que estamos teniendo por la pandemia es por las salidas, por la liberalización, por las manifestaciones. Dije el otro día, yo prefiero que todos los días salgan al balcón a tocar la cacerola, pero no salgan a la calle. No se contagien y no contagien a otros. O sea, no se opone a la protesta, sí a la forma de protesta. A mí no me afecta. Todo el mundo tiene derecho a protestar y voy a defender hasta el infinito el derecho a protestar del otro. Y al pensamiento distinto al mío, yo lo respeto. En la medida que se haga dentro de los límites de la convivencia democrática. Yo lo respeto. Yo no soy el dueño de la verdad. Me quedó pendiente, porque lo tenía anotado, del tema de la reforma judicial. ¿Están los votos para que el gobierno logre la aprobación en diputados o todavía le faltan? Todavía no empezó ni a tratarse. Bueno, usted político. Usted sabe, bueno, yo confío, dicen que le faltan 10 votos al oficialismo. No, ustedes... La verdad es que ese no es el tema hoy. Hoy, la verdad es que yo tampoco tengo ninguna urgencia de que esa ley salga en 10 días. No tengo ninguna urgencia. Que se tomen el tiempo que necesiten, que la discutan y la saquen. Mi preocupación ahora es esto que estamos hablando. Los 10.900 casos que me acaban de hablar. Claro. Ese es mi problema de hoy. Lo de la justicia hay que hacerlo. Fue muy categórico cuando dijo, bueno, que si hay que tocar el botón, lo va a tocar ahora. Sí, por supuesto. Porque sigue siendo la prioridad uno es cuidar la vida de los argentinos. ¿Y el tema económico? Porque, a ver, veníamos, esto va por mi cuenta, 4 últimos años de Cristina, horribles. 4 años de Macri, súper horribles. Bueno, dentro de 4 años, y 4 años de Alberto, mejorando. Bueno, no, pero a ver, nos viene la pandemia, sí. La cuarentena, hubo un freno de mano, se cayó la economía, mucha gente que está muy, muy mal. Hay mucho, cerró el restaurante Pipo, habrá ido alguna vez, es un ejemplo de otras cosas. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo piensa el gobierno? Estamos saliendo. Pero Argentina necesita un plan de... A ver, discúlpeme que mencione la palabra plan. Un plan, un programa, de desarrollo. Hoy a la mañana le conté... Si no, hoy a la mañana, una cosa es un rebote, otra cosa es salir. Hoy a la mañana le conté... Yo a veces admiro la ansiedad que ustedes tienen. Pero yo quiero recordarles que hasta el viernes pasado nosotros estamos obligados a pagar entre el 2020 y
y el 2025 deuda, 48 mil correcto. millones de dólares. Fue un gol. ¿Eso fue un gol? Sí. Bueno, recién lo hicimos el lunes. ¿Todavía podemos festejar un ratito? bien. Okay, bueno. Para el la lunes, tribuna. ¿ok? Eso lo hicimos el lunes. El lunes pasó esto. Y parece que ya hubiera pasado 2 años. El lunes nosotros despejamos una barrera que nos impedía ver qué hacer. Yo vuelvo a repetir de lo que estamos hablando. Entre el 2020 y el 2025 teníamos que destinar 48 mil millones de dólares a pagar deuda. Bueno, hoy no tenemos que destinar en esos años esa suma. En total, en todos esos años vamos a pagar 4 mil millones de dólares, más o menos. Al cabo de 10 años nos habremos hecho un ahorro de 38 mil millones de dólares. Todo esto lo logramos silenciosamente. Cuando todos me decían, este tipo trajo un académico que no entiende nada, silenciosamente fuimos, tejimos, hablamos con los presidentes europeos, pedimos ayuda a quien debimos pedirle. Todos estuvieron de nuestro lado. Llevamos nuestra demanda a los economistas del mundo y los economistas del mundo se pusieron de nuestro lado. Y finalmente... Tuvo bastante apoyo la gestión en el tema de la deuda. De hecho, la oposición fue siempre, habilitó las leyes. Rodríguez Larreta estuvo acá cuando la presentó. El colmo hubiera sido... No, está bien, pero en el ese colmo hubiera sido sentido que se pongan, ¿no? No. Sí, bueno, se podía haber opuesto, no sé. Ya sería el colmo ya. Eso ya sería el colmo. Ahora, sí. Nosotros teníamos que despejar el tema de la deuda. Lo despejamos hace 2 días, ¿de acuerdo? Ahora, yo hoy dije a la mañana, Sí. lo dije también el lunes, que nosotros ya tenemos programado cómo seguir. Antes del 15 de septiembre tenemos que presentar el presupuesto. Ahí van a saber todos cuáles son los objetivos fiscales que tiene la Argentina. ¿Y por qué no lo cuenta ahora? Porque lo vamos a decir cuando presentemos el presupuesto. El ministro dijo porque que va a ir un déficit de 4,5%. Nosotros, eso lo dijo el lunes, nosotros queremos, aunque a ustedes les cueste creer o no quieran creer, no sé cómo es la historia, yo soy muy respetuoso de las instituciones, Marcelo. Y eso tiene que ir al Congreso de la Nación. El día que nosotros presentemos el presupuesto van a conocer cuáles son las metas fiscales, cuál es la política monetaria y cuál es la política cambiaria que el gobierno prevé para el próximo año. Y a partir de allí van a ir conociendo las diferentes medidas con las que nosotros vamos a impulsar la economía. Pero lo vamos a hacer en los tiempos que nosotros creemos que debemos hacerlo. Y la verdad, aquellos que reclaman por el plan, si quieren les recuerdo todos los planes que presentaron, Bradgay, Duhovne, Sturzenegger. Si quieren les cuento todos los planes que presentaron, la CUNS al final, les cuento todos los planes que presentaron. Miren, nosotros vamos a seguir trabajando bajo ciertos criterios. La Argentina debe desendeudarse, todavía queda pendiente la discusión con el fondo. Debe acumular reservas. Debe tener una moneda, un dólar competitivo para que podamos exportar, para que tengamos superávit en la balanza comercial y para que empecemos a equilibrar las cuentas fiscales. Todo lo que hagamos va a ser para lograr estos objetivos. El dólar de hoy, Sí. que está a 78 en el mercado, que me regula las exportaciones e importaciones, ¿no? ¿Es competitivo? Porque mucha gente dice, y Alberto va a tener que devaluar, porque hay un dólar a 130. Hay un dólar especulación y hay un dólar que sigue... Hay ¿Puede un dólar devaluar especulación y Alberto hay un Fernández? dólar que está siguiendo la variación... ¿Puede devaluar Alberto Fernández? No está en mis planes. No está en mis planes. Pero lo que digo es, hay un dólar que está en un dólar especulativo, que es el dólar blue, el dólar donde Contado la gente... con liqui y demás. Contado con liqui, qué sé yo, y hay un dólar que va creciendo siguiendo el ritmo de la inflación. ¿Y qué pasa con el dólar ahorro? ¿Se elimina? ¿Va a haber restricciones? ¿Y si esperamos? No, bueno, pero estamos acá. Esperemos. Ese es un problema muy serio, porque mucha gente recurre al dólar. Le digo que ayer y hoy Sí, hubo una sí, gran, muy serio. masiva compra de parte de los lo sé. ahorristas. Porque lo que están también temiendo es que nosotros vayamos Devalúen. a tomar medidas restrictivas. Y como empiezan a escribir sobre eso, la gente empieza a volcarse ahí. La verdad lo que quisiera es que la gente confíe en nosotros, y no en los que especulan Pero eso escribiendo. esperemos que quiere decir, que puede haber, que van a ver cómo evoluciona el mercado. No. Yo la verdad es que siempre creí que
que los cepos de esta naturaleza son malos. Yo lo heredé. Y heredé un país, en términos de reserva, en caída libre. Sí. Yo no potenciaría el cepo. No lo haría más grave. Tenemos que ver cómo nosotros empezamos a acumular dólares. Esa es la solución. Esa es la solución. Y que la gente también empiece a confiar más en el peso. Empezar a darle a nuestra moneda más valor. No, es difícil decirlo hoy por las condiciones macroeconómicas que tuvimos, pero que recibimos. También hay un problema de que la gente, digamos, en términos de ahorro, que no tiene instrumentos para ahorrar en pesos. Entonces ahora tiene bonos en pesos que están funcionando muy bien en el mercado. El presidente de la Bolsa el otro día hizo un enorme elogio a los bonos en pesos que el gobierno argentino había impulsado y que estaban creando un mercado en pesos muy valioso. Presidente, le dejé a Marcelo todos esos temas que son su especialidad. Yo voy con cosas me más... Me tortura hace años con todo eso. Por eso, más pequeñas, pero que hacen con eso y con Racing. Con las cosas ahí tengo la camiseta de Pontiroli, con la que atajó el penal aquella noche que ganamos 1-0 a Racing. No se lo mostré, me olvidé de mostrárselo. Ya están todos enojados los hinchas de San Lorenzo. A ver, temas puntuales. ¿Qué va a pasar con alquileres y créditos SUBA? Que mucha gente está desesperada. O sea, alquileres vence el 30 de septiembre el congelamiento. La gente de los créditos SUBA tiene que saber que hemos hecho un enorme esfuerzo apoyándolos y ayudándolos, que nos costó, si yo no me equivoco, alrededor de 1.500 millones de pesos ayudarlos, que dejaron de pagar ellos. ¿Y cómo sigue la historia con créditos SUBA? Bueno, esperemos. Son, primero, en términos de créditos hipotecarios, si yo no me equivoco, no superan las 90.000 personas. Sí, pero para cada una de esas... No, lo sé. Es el mundo, ¿no? Bueno, a esas 90.000 personas las ayudamos con alrededor de 1.500 millones de pesos. Bueno, todavía entonces no se sabe qué va a pasar a futuro con eso. Esperemos. Y el tema alquileres, que o sea, vence a fin de mes el congelamiento, los inquilinos están pidiendo prorrogar. Yo creo que nosotros todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo hasta que podamos poner en orden y tranquilizar la economía. La economía está intranquila por el mundo, porque la pandemia dio vuelta a la economía del mundo, y además está intranquila también porque la Argentina ha tenido muchas dificultades en los últimos años. Pero hay que esperar, yo creo que no hay que precipitarse. Lo que tienen que saber todos es que nosotros vamos a seguir protegiendo los sectores más débiles, porque no es momento de castigarlos. Y es la verdadera preocupación que nosotros tenemos. El otro tema que me quedaba, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, es impuesto a las ganancias. ¿Usted lo quiere subir hasta el 41%, del 35%? Eso lo dice Clarín, nunca lo dije yo. Yo lo dije. Bueno, ahí está. Marcelo lo dijo, ahí está. ¿Y usted qué dice? ¿Está seguro? ¿Quiere subir el tope de ganancias? Nunca quise subir nada. Eso lo dijo... Pregúntale a Marcelo. Hay trabajos técnicos que sí. Yo no lo dije. Usted no quiere subirlo. Que políticamente no había pasado el filtro. ¿No pasa el filtro político de eso? Nunca nos planteamos eso. Bien. Tenemos que hablar del tema inseguridad. Del tema Facundo, hoy estuvo con la mamá de Facundo. Por teléfono hablamos. El tema Solange, ¿no? Que el papá está, como cualquier padre que no puede morir. Sí, le mandó una carta, no sé si la leyó. También queremos preguntar si apuesta a una derrota de Trump, pero puede ser después de la pausa, es muy breve. Claro, sí. Y ahí mientras tanto está la camiseta de Pontiroli para que la recuerde. Bien. Claro que yo vi el partido. Son las 23:04, programa especial de la Quinta Presidencial de Olivos. Estamos hablando con el presidente de la Nación. Breve pausa, volvemos enseguida al tema inseguridad, no te lo pierdas. Para alquilar o vender su propiedad, consulte con el especialista. Adrián Mercado, División Residencias. El placer de operar con el que sabe. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online, farmaciaslasante.com.ar, para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Cachamay, un saludable momento.
Estar separados también es estar juntos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cabanal, un colchón, 1000 sensaciones. Cabanal, Cabanal, la calidad de Chacolchón. Bueno, y seguimos con el presidente de la Nación, estamos en vivo, 23 ideas, hay un montón de preguntas que a vos te interesan. Es más, el presidente recibió información de preguntas que le hicimos, ¿no? Sí, porque mientras estamos en la pausa, veo que los temas, yo dije chiquito a comparación de lo que plantea Bonelli, pero que hacen a la vida diaria de los argentinos. Tema alquileres y tema agua. Bueno, la gente me está mandando mensajes por el tema alquileres porque está desesperado porque le van a nosotros, recién la verdad en el corte me hablé con Cecilia Todesca. Estamos, en el tema alquileres estamos trabajando para prorrogar lo que hoy existe. Y en el caso UBA estamos trabajando con María Eugenia Bielsa, Cecilia Todesca también, para ver si encontramos una solución parecida a lo que la Corte alguna vez utilizó, Elena Hayton utilizó como criterio para salir de la, ¿se acuerdan de la especificación? Del famoso tema, que era el sistema del esfuerzo compartido, que ambas partes se dan un poco y busquen un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio, eso es muy importante. Esa lógica de... Yo soy Elena Hayton, que cuando era jueza en lo civil, lo impuso esa... En derecho la llamamos la teoría del... Sí, que fue en el 2001, ¿no? A través del Banco de la Nación Argentina. Exactamente. Esa puede ser una salida para los créditos UBA, estamos trabajando. Presidente, bueno, recién me tuve que bancar que el director... Yo no quería, eso es culpa del director. Yo me olvido, ni me acuerdo. Yo no quería... Así bien. Ni me acuerdo de ese partido, yo me olvido de las cosas negativas. Mi recuerdo, mi gratitud a Pontiroli por aquel partido y por la gentileza de... No, le quería preguntar, vio qué pasó con Boca, el plantel de Boca. Sí. Recién Pablo Gravellone, que es periodista deportivo de Arriba Argentino, 26 casos positivos me pasa. Pero yo lo planteé, cuando me preguntaron por el tema del fútbol, yo lo planteé. ¿No sirve la burbuja? Es que no es fácil, porque no es que no sirva la burbuja. En el mundo hay una pandemia, entonces es muy difícil. Alguna vez lo hablé con Gallardo, porque cuando River fue el primer equipo que dijo no juguemos con coronavirus. ¿Se acuerdan? Que se suspendió el campeonato a partir de que River dijo que no. Y yo le pregunté a Gallardo por qué habían tomado... Yo a Gallardo es alguien a quien respeto mucho. Lo considero un tipo muy especial. Fue un gran jugador, es un gran técnico, pero además un tipo muy reflexivo. Y él me explicaba que uno piensa que en un plantel de primera es gente que vive toda muy bien y toda muy cómodamente, pero la verdad que en un plantel de primera hay muchos chicos jóvenes de 18, 19 años que viven con sus padres, muchas veces en barrios populares, y el mayor temor es de los jugadores de contagiarse y llevar la enfermedad a sus casas. Pero acá parece que no hicieron del todo bien las cosas, ¿no? Yo no sé lo que pasó, lo que sí sé es que estamos en una pandemia, yo insisto en este punto, y el riesgo existe, y es muy grande, y en la medida que nos juntemos, el riesgo crece. Es la misma discusión que tenemos con, ¿salimos a correr o no salimos a correr? Bueno, es cierto, en la calle, al aire libre, el riesgo se minimiza. Ahora, si salimos a correr en grupo, como yo vi el domingo pasado, el riesgo aumenta. Bueno, pero jugar al tenis, somos 2, sí, es verdad. Ahora, si son 6 canchas de tenis y son 12 jugando y termina el partido y se juntan, el riesgo aumenta. Ahora, para cerrar el tema, del fútbol, un par de preguntas. ¿Usted está pensando, por ejemplo, en todos esos equipos argentinos, River, Boca, Tigre, todos los que están participando en Libertadores y van a participar en Sudamericana, ¿ustedes están pensando en que no participen, que dé marcha atrás y que no sigan entrenando? Yo no estoy pensando en nada, porque la verdad, honestamente, no estoy pensando en el fútbol centralmente, que es un deporte que amo y me encanta verlo. No, pero digo, a raíz de estos casos. No, claro, lo que hay que hacer es ver con mucho cuidado el tema, porque no es tan simple. Yo vuelvo a repetir, es una pandemia.
Es una pandemia que vamos a ir a jugar a Brasil. Brasil está en una situación muy complicada. Hay muchos países de América Latina. Hoy en día el epicentro de la pandemia es América Latina. Hay que moverse con mucho cuidado, con mucho criterio, no dejarse llevar. No quiero decir nada que él quiere suspender a Libertadores porque Independiente no la juega, ¿no? Pero eso es verdad, pero no se lo digamos. No, entonces nos tenemos que olvidar por un buen tiempo el fútbol local. Bueno, me parece que es muy difícil jugarlo en este contexto. Es muy difícil. Bueno, pero miren lo que está pasando en Boca, es muy difícil. Por eso, ¿hay que esperar que salga la vacuna o no? Usted le dice a la AFA o a los jugadores de fútbol, bueno, no, quizás antes de fin de Edgardo, año. yo del coronavirus no sé mucho más que usted. Y no sé cuántos saben mucho más que nosotros. Bueno, usted está en contacto con No, lo que digo, infectólogos. a lo que voy es que lo que todos nos dicen es que lo que tenemos que evitar es la circulación y el contacto. Claro. Eso, y el fútbol es un deporte de fricción, parece contradecir esa lógica. Presidente, ¿quién manda en la Argentina? ¿Usted o Cristina Fernández de Kirchner? No, el presidente. Sí, eso no cabe duda. Porque veo que muchos hacen el análisis y dicen, no, bueno, Cristina está avanzando, avanza, lo lleva a Alberto Fernández a tomar posiciones más rígidas. Yo no sé cuáles son las posiciones más rígidas. Porque, por ejemplo, le atribuyen a Cristina el tema de la justicia federal que hablamos antes. Sí. Toda la campaña. Ustedes me invitaron 1000 veces y yo hablé del problema de la justicia federal años que había que corregir en Argentina. Me la pasé hablando años, mucho antes de ser... Pero, por ejemplo, el caso, le adjudicaron a Cristina el caso Vicentín. No, esa fue... Yo conté la historia. Yo no había asumido, y el señor Nardelli, que falleció, lo fue a ver a Culfas y le planteó la situación en la que estaba Vicentín y le planteó la imposibilidad que tenía de encontrar una salida. Asumimos y siguió el señor Nardelli planteando su preocupación y planteando el Estado. Nos enteramos de lo que estaba pasando con el Banco Nación y con otros bancos públicos. Un día el gobernador de Santa Fe me planteó como una preocupación de los santafesinos la situación. Pero no es, entonces, Cristina, ¿no lo está usted llevando a posiciones extremas? ¿O más duros? No, lo que hablamos antes, usted vino a cerrar la grieta y muchos dicen, bueno, lo está empujando. Ustedes me conocen, a mí me conocen desde hace muchos años. Y Cristina también me conoce hace muchos años. Yo la verdad tengo una relación espléndida con Cristina. Producto también de las cosas en las que no nos parecemos y que aprendimos a respetarnos. Yo soy el presidente de una alianza electoral y represento los intereses de todos. Y debo representar a todos. Y no debo olvidarme de cada uno de los miembros del frente de todos. No debo olvidarme. Cristina es en ese espacio una dirigente muy importante. ¿Es la jefa política o ideológica? Y de un sector sí. De un sector sí, ¿por qué no? ¿Por qué voy a negar semejante cosa? ¿Y quién es su jefe ideológico o político? ¿Cómo? ¿Usted tiene jefe ideológico político? No, yo no tengo ningún jefe político. No tengo. Mi último jefe político se llama Néstor Kirchner. Yo no tengo ningún jefe político. Tengo mucha afinidad con Cristina. Porque con Cristina por ahí tenemos miradas diferentes sobre algunos temas, pero sobre los problemas centrales que atañen a la gente y a los que peor la pasan, ahí no tenemos ninguna duda de en qué lado pararnos. Estuvo creo que este sábado, hace 15 días, o casi 15 días, 10 días, con Moyano, acá sí, en la Quinta. Sí. Porque le digo esta crítica, dice, no se reúnan en su casa, no hagan reuniones sociales, y estuvo creo que 6 horas, se sacó una foto sin barbijo, todo junto. No estuvo tanto tiempo. La verdad es que debo confesar una cosa, que lo invité a Moyano y a su señora y a su hijo, Jerónimo, que fueron los que vinieron, que comieron con nosotros acá, y que fue un almuerzo. Y fue la primera salida de Moyano desde que decretamos ¿Cumplió el distanciamiento? ¿Y lo cumplimos? No, bueno, la foto fue el único momento que no lo cumplimos, porque además hay otra foto con barbijo.
Y en un momento dije, bueno, saquemos el barbijo, saquemos la foto y nos volvimos a poner el barbijo. Pero veo que a usted se le ha criticado, lo hemos criticado, porque es el presidente y el presidente es el primero que tiene que cuidarse. Es verdad. En los viajes, en Es todo. verdad. Y cuando vimos esa foto de vuelta, dijo, pero nos pide a nosotros, que usted le... Y se enoja y todo, y aparecen todos juntos uno al lado del otro. Sí, bueno, pero la verdad es que es lo que dura una foto. Sí. No es que no es que toda la reunión pase. Pero vio que para el coronavirus basta. Sí, una es verdad, foto. de verdad. Digo, No hay que hacerlo. me parezco No. a usted haciendo propaganda. Ahora tiene razón. No sigan mi ejemplo en este caso. ¿Cuál es la posición del presidente de la Nación con respecto al tema de las ocupaciones de tierra? Hubo en el sur, o hay en el sur, hay en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Defensa tuvo una actitud De seguridad. bastante polémica al denunciar a los afectados por la ocupación. Salió Bernie y dijo, esto es un delito, no lo vamos a permitir. ¿Está con Bernie o está con la ¿Es un ministra? delito o no es un delito? La ocupación no es algo legalmente permitido. Uno puede encontrar argumentos del momento de mucha gente que padece y que tiene... Yo creo que nadie está contento de poner una carpa en el medio de un campo para poder pasar la noche. Es un delito, entonces. eso- Yo tengo eso una la relación ley- con la ministra, pero... Eso la ley lo prohíbe, efectivamente. Eso la ley lo prohíbe. Lo que tenemos que ver es un poquito más allá de eso. Tenemos que ver cómo atendemos al problema habitacional de la gente que se ha quedado sin casa y que no tiene dónde encontrar reparo. Y hay que darle una respuesta. La respuesta no es que ocupen tierras, efectivamente. Esa no puede ser la solución. Hoy se reunieron los intendentes de la tercera sección electoral, que es una sección pesada en cuanto a la cantidad de gente y de pobreza, y fueron muy duros. Ellos están en contra y consideran que no delito puede que ser, ocupa- no y puede piden, ser. digamos, que se tomen Es que- medidas que- para es que evitar claramente no puede ser eso algo que se permita, porque eso sería permitir una usurpación y la usurpación está castigada en el Código Penal. Lo que digo es que lo que acabo de decir es tan cierto como que hay mucha gente que está viviendo una situación particularmente difícil y que hay que tenerla en cuenta. Pero ese no sería el caso del sur, que hay otro tipo de cosas ahí. Estamos hablando de lo de Río Negro. Sí, sí. Bueno, ahí hay Bolsón otra y- discusión, y- ahí hay otra Hay discusión, otra la famosa discusión con Pero los ahí mapuches. fue el tema donde fue muy criticada la ministra de Seguridad por denunciar a lo que hacía una manifestación en contra de los ocupas, de esta ocupación de tierra. Bueno, es que ahí hay una discusión, es mucho más compleja esa discusión, porque es una discusión entre pueblos originarios y... Pero hay muchos vivos. Bueno, en la pero- cuestión de los mapuches yo está no- bien, yo pero no- después hay un montón de claro, vivos. yo primero no conozco el caso puntualmente y como quiero ser riguroso con estas cosas, soy cuidadoso. Nosotros tenemos un sistema legal que le reconoce a los pueblos originarios derechos. Y hay muchos pueblos originarios que dicen haber sido excluidos de las tierras donde originalmente claro. estaban. Eso es un tema que hay que resolverse y no se resuelve con violencia de ningún lado. De ningún lado, ni ocupando ni sacando las patadas. Hay que evitar la ocupación, claramente hay que evitarla. Y tampoco la solución es expulsarlo a las patadas. En el Bolsón como hasta algunos ofrecían quieren. por las redes sociales la venta de los lotes usurpados. Ocupados. Y la gobernadora de Río Negro vino enojada acá, Bueno, enojada, pero preocupada para pedir pero que eso hagan es un algo. delito, eso es claramente un delito, qué sé yo. Eso, si alguien hace semejante cosa, es un delito. Es como si yo publicara que voy a vender su casa. Eso es un delito. Y atendieron los reclamos de la gobernadora para que intervenga el... Yo no he gobierno hablado nacional. con la gobernadora Río Negro. de Río Negro en estos días, pero Se reunió si con me llama lo Cafiero, hablaré con Cafiero. ¿Va a haber un anuncio, un plan contra la inseguridad? el viernes para el Gran Buenos Aires. Todos los días hay un delito grave en la provincia. Sí, estamos preocupados por eso justamente hemos destinado recursos importantes de la Nación para ayudar al Gran Buenos Aires. El viernes lo vamos a anunciar con Axel. Para nosotros es una preocupación. Delito con mucha violencia, además. No, pero y además una de las cosas que a mí más me preocupan, ustedes saben que yo amo el derecho penal, me gusta el derecho penal, mi vida académica se vinculó al derecho Sí. penal. Quienes más padecen la inseguridad son los más pobres, son los que andan en la calle, Seguro. los que usan el transporte público, esos son los que más padecen. Y nosotros tenemos que trabajar por esa gente. Tenemos un plan que vamos a
No lo voy a anticipar ahora, pero el viernes Bien. se van a enterar de No, todo. vamos a tratar de anticiparlo. Le planteamos... ¿No lo banca a Bernie? ¿Por qué no lo banco? No, como que le molesta, No, ¿se acuerda no, cómo no, se hizo no. En el medio de Puente La Noria? No, para- no. Como, da la idea como No, que a ver, yo lo no se conozco banca. yo lo conozco. No. Eso lo escriben ustedes. Yo nunca lo dije. No. Pero por eso se lo preguntamos, Yo lo ¿no? conozco a Bernie hace muchos años. Cuando nosotros llegamos al gobierno, con Néstor, allá en el año 2003, teníamos todos los días un piquete en cada esquina. Sí, sí. Y un día Néstor me dijo, allá en el sur tengo un médico militar que puede ayudarnos, traigámoslo. Y ahí lo conocí y nos dio una enorme ayuda. Y nos ayudó a resolver ese problema infinidad de veces. Después yo me fui del gobierno, fue secretario de Seguridad de Cristina. Yo tengo respeto por él porque es un hombre que le mete mucha garra al trabajo. Usted sabe Solamente que por eso. dicen que muchos intendentes y el propio Kicillof lo bancan porque es un soldado de Cristina que lo usa para sacarle el discurso al macrismo sobre la inseguridad. Digamos que por ¿Y qué- derecha... no, ¿Cuál claro es el que... discurso del macrismo? No, yo nunca lo vi condecorar No, a el Chau. discurso es de mano dura hacia Yo el a Patricia Bernie nunca lo vi condecorar a Chocobar. Nunca lo vi felicitarlo ni nada de eso. No sé. Pero la vez pasada vino al programa y estaba Sí. Patricia Bullrich en un móvil y coincidieron. Sí. Bueno, nosotros podemos coincidir en que Independiente no juegue la Libertadores, pero eso no quiere decir mucho. Hablemos del caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Sí. El chico que desgraciadamente se comprobó hecho que el tristísimo. cuerpo era de él, la madre muy dolida. ¿Cómo analiza usted este caso teniendo en cuenta que para los abogados hubo algún tipo de complicidad de la policía bonaerense? De hecho, hay 2 unidades policiales que están siendo Exacto. peritadas, ¿no? Sí, primero yo la he recibido a Cristina acá, o hablé esta mañana con ella cuando supe la noticia, y la verdad que lo primero que yo debo hacer es solidarizarme con ella y estar a su lado. Y ella sabe genuinamente que lamento profundamente lo que le pasó a su hijo. Y yo quiero tanto como ella saber lo que pasó con su hijo. Y Axel quiere exactamente lo mismo que yo. Y nadie quiere prohijar a nadie, si alguien ha cometido un delito que terminó con la vida de Facundo, nadie quiere prohijar a esa persona. Lo que no sabemos es qué pasó. Y lo que estamos pidiendo es que se investigue bien y que se sepa lo que pasó. Y hasta tanto eso ocurra hay que ser prudente. No, Porque no va a sabemos haber qué pasó. encubrimiento policial. De ningún tipo. Lo último que yo haría es encubrir cualquier forma de violencia institucional. Yo le insisto, yo toda mi vida enseñé derecho, no voy a borrar con el codo lo que dije durante 30 y tantos años de enseñanza en la facultad. Yo cualquier forma de violencia institucional la deploro y quiero que se castigue, pero no sé qué pasó en este caso, no lo sé. Entonces lo que quisiera es saberlo, lo necesito saber, necesito que se sepa la verdad, porque lo merece Cristina, la mamá de Facundo, y lo merecemos todos, y lo merece Facundo. Presidente, el otro caso es el del padre de Solange Muse, ¿no? Pablo. Pablo, que yo creo que todos sufrimos por él, ¿no? Que nunca pase a nadie, ¿no? Que le muere un hijo como un novio, la hija de cáncer, no pudo llegar. Y él, muy dolido, escribió una carta dura para usted, para el gobierno de Córdoba, porque dijo que la hija había dicho hasta el último suspiro tengo mis derechos, porque no había podido llegar. Entonces en la carta él dice que estas palabras le lleguen al corazón si es que lo tiene y que no cree en las cosas que usted dice. ¿Qué le responde a un hombre tan dolido que está tan enojado? Quiero hablarle con toda honestidad, no he visto esa carta, no la conozco. Y la verdad es que conozco muy por encima lo que pasó. Pero ¿qué le puedo decir yo? Es un padre que perdió una hija. Sí. ¿Qué le puedo decir? Solo puedo estar a su lado, no puedo decir otra Y cosa. el dolor de él es porque con ese drama no le permitieron con No me protocolo como permitieron sea ingresar llegar a Córdoba despedir a para su- ¿Quién darle no el le último permitió? adiós. Y Las las autoridades. autoridades cordobesas.
Bueno, no sé, No, la verdad es que no tengo idea, francamente. Le digo no la tengo- nota, digo, Pero digo, vale la pena leerlo para contestar. Lo voy a leer, por supuesto, a lo un voy a padre leer. que está destrozado. Pero porque- y solo mi solidaridad para con él, no pudo hacer otra cosa. Claro, él La verdad es que dijo- no conozco el tema. que usted había manifestado que no le quitaba la libertad a nadie, y él dice, quiero corregirlo, presidente, usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange. ¿Cuál era la libertad que le supuestamente? Podría despedirse de su hija de Neuquén a Córdoba, lo pararon muchas veces, se me trataron como un terrorista, No, lo dejaron llevaron entrar con los por la patrulleros a ley que de La se verdad es vuelva. que, no, insisto, yo no le voy a contestar a un padre que ha vivido semejante desgracia, solo voy a estar a su lado. Y si puedo hacer algo por calmar su pena, lo haría encantado. Presidente, usted en el corte recibió mensajes, nosotros también, y hay mucha gente que dice, ¿qué va a pasar con la ley del aborto? Que usted la prometió en campaña No, electoral. y la vamos, no es que yo estoy convencido de que es un problema de salud pública y hay que resolverlo. También estoy convencido de que la salud pública hoy está absolutamente concentrada en el problema de la pandemia. Y no quiero distraerla a la salud pública en otro tema. Así que el tema, tengan la certeza de que esa ley la voy a elevar por convicción. Yo, en el año 1984 yo gané el concurso en la facultad como profesor y al año siguiente empezaron un curso en el ciclo profesional orientado, 85-86 creo que habrá sido, que hablaba sobre la conveniencia o no de castigar el aborto. Desde entonces vengo planteando este tema. No es de ahora, no fue para la campaña. Debe haber algún alumno mío que recordará haber pasado por ese curso. Usted habló de Brasil, a raíz de Boca, de la Copa Libertadores. ¿Sabe quién levantó la mano de vuelta? El hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Ah, sí. que evidentemente no se lleva bien con ustedes porque criticó, dijo que es una calamidad. Él dice la cuarentena en la Argentina tan larga que usted dice que no es cuarentena. ¿Cómo es su relación con los Bolsonaro o con el presidente? No, no los conozco. No los conozco. Digamos, porque es necesaria una buena relación con No, la Brasil. relación entre Argentina y Brasil es indisoluble, eso. No ¿Pero tengan que es duda. un problema de Bolsonaro o es un problema de usted? Digamos, evidentemente no hay una cuestión de Yo piel. hablo de Bolsonaro porque ustedes me lo están preguntando. Sí, Es sí, que no, por eso. la familia Bolsonaro está muy preocupada por mí y por Argentina. No sé, tendrían que entrevistar a la familia Bolsonaro. Yo no tengo nada, no puedo decir mucho sobre lo que ha Sí. dicho este señor. Y le quería preguntar por lo que dejamos planteado. ¿Quiere que pierda Trump? ¿Hay una apuesta a eso? No, yo no me meto en cuestiones que no tienen que ver conmigo. Está claro que seguramente no tenemos la misma mirada en un montón de cosas con el gobierno norteamericano, pero eso es una resolución del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano eligió a Trump y Digo yo por la tengo por ahora estrategia argentina en el caso del BID, ¿no? No, bueno, nosotros ya hemos expresado. Nosotros creemos que eso no ha sido una decisión correcta del gobierno de los Estados Unidos. Históricamente el BID siempre estuvo en manos de un gobierno latinoamericano, como Sí, eso fue como lo histórico. como el Fondo Monetario Internacional estuvo en manos de los europeos y el Banco Mundial en manos de los Estados Unidos. Siempre ha sido así. Y repentinamente esta lógica se alteró. Y yo con eso no estoy de acuerdo. Me parece que la región no merece eso. Bueno, Pero es la eso, visión que tenemos. digamos, esta actitud de principio que tiene usted, ¿no? No, Y lo tengo yo, lo tiene el presidente Piñera, que tampoco pero, piensa digamos, necesariamente en como la yo. hipótesis de que Trump logre la reelección, ¿no lo dejaría a la Argentina mal ubicado en la relación con Estados Unidos? No creo que sea distinto a lo que tenemos hoy. Es mala. No, es una relación de respeto. Presidente, bueno, tenemos que ir cerrando. Vamos a defender con un tema. Messi. Sí, ¿Cómo tomó? ¿Qué le parece la actitud de Messi? ¿Se tendría que haber quedado en Barcelona? ¿Está bien que se vaya? no tengo ni idea. Messi es un jugador no tengo ni idea. Ya, eso no tengo ni idea, porque no sé el trasfondo de todo el problema, no lo conozco. ¿Usted piensa que ya está en el final, Messi? ¿Otra No, vez? Messi es un jugador extraordinario. 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 Yo le pregunté a Pesci si parte de la reserva no podíamos usarla para traerlo para Argentino Junior, pero me sacó carpiendo. ¿Y le gustaría no, sería verlo? buenísimo. No, yo lo que digo es que Messi es un jugador extraordinario. Extraordinario. Como lo fue Maradona. Mi corazón claramente es más maradoniano
que de Messi, porque soy hincha argentino de Juniors, y porque además Maradona siempre sentí que era una suerte de gladiador acompañado por otros, pero él era solo él, podía con todo. Y yo esa fortaleza de Maradona me parece, no la vi nunca en el fútbol, no la vi nunca. Nadie más, y no sé si alguna vez el fútbol repetirá un Maradona. Messi es un extraordinario jugador. Pero no Maradona para usted. Porque me parece que también se desarrolló en otro contexto futbolístico, ¿no? El Barcelona es un equipo de estrellas. Maradona salió a apoyar el impuesto a los ricos. Maradona siempre tiene... Yo le agradezco porque siempre es muy Por eso generoso más ruido conmigo. con los empresarios. Vale, está armando, ¿no? Pero no es un problema de empresarios, es un problema de solidaridad, ¿no? Es un problema de que todos entiendan que en la coyuntura los que ¿Usted lo más apoya tienen, ese impuesto o le mete ruido? Primero, no es un impuesto, vamos a corregir. Bueno, un aporte. Es Pero un aporte lo que pasa en la único. Argentina, todos los aportes únicos después se transforman. No, es un aporte único, es un aporte único que en un momento de excepción, como es una pandemia, le estamos pidiendo a 12.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos. Digo, para que aclaremos, ¿no? No es un universo tan grande y lo que les pedimos es que nos ayuden, porque además tienen destino específico esos recursos. No es que van al tesoro para que nosotros lo gastemos en lo que querramos. Tienen destino específico. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ese proyecto. Claro que sí. Presidente, para cerrar, ¿qué le diría a los argentinos, no los que la están pasando muy bien y tienen plata, sino a aquel argentino de clase media que a veces piensa que está en el medio y que queda desamparado, o al de clase baja, o al que sufre, que no sabe a dónde vamos a ir a parar y qué va a pasar con la economía, con su bolsillo, si va a tener trabajo, si no va a tener trabajo? ¿Qué le dice? ¿Qué esperanza tiene este país o no sabe? Yo creo que muchos argentinos saben que hay un gobierno que se ocupa y se preocupa por ellos. Hay 9 millones de argentinos que el Estado argentino desconocía que cobran el IFE por decisión nuestra. Hay alrededor de 2,5 millones de trabajadores que cobran su sueldo, trabajadores registrados que cobran su sueldo, porque nosotros creamos la asignación para el trabajo y la producción. Y eso auxilia a casi 500,000 de empresas. Y yo estoy muy contento de que todo eso pase. Y hay un sector que se siente desamparado, y ¿no? las madres, y ahí voy por los desamparados. Y los desamparados son los más desamparados. No, ya sé, no me lo va a decir yo, pero por supuesto que son los más desamparados. Claro. Las madres que tienen hijos pequeños tienen su tarjeta alimentar que las ha auxiliado muchísimo. Esos sectores en Argentina saben que tienen un gobierno que se preocupa muchísimo por ellos. Hay un sector de la clase media que son los comerciantes, los profesionales independientes, que padecen mucho los efectos de la pandemia. A esos sectores nosotros les hemos dado hasta créditos a tasa cero a empezar a pagar en enero del año que viene. Nosotros nos ocupamos de ellos también. También nos ocupamos. Lo que creo que necesitamos es recuperar la confianza en que nosotros vamos a poder después que venzamos a la pandemia. Y que hoy toda la fuerza tiene que estar puesta en vencer a la pandemia. Y a la pandemia solo la vencemos si no nos contagiamos y no nos morimos. Y para eso tenemos que ser absolutamente racionales, entender que el salir, el exponernos, el acercarnos al otro, solo aumenta el riesgo. Presidente, gracias. Gracias, gracias, Juan. 1:45. Mañana temprano, porque tengo que ir a una empresa automotriz que después de muchos años vuelve a hacer un auto en Argentina. ¿Cuál? Peugeot. Ah, bien, muy bien. ¿Va a seguir viajando por el interior? El lunes y todo? voy a Mendoza. Sí, claro, porque la Argentina no termina en la General Paz. El lunes voy a ir a Mendoza. Hablé con el A ver, está gobernador todo bien, Suárez. pero ¿sabe los riesgos que corre? Usted está hablando de cómo está. El mismo riesgo que corre el gobernador de Mendoza y los que viven en Mendoza. Sí. Y yo no soy distinto a ellos. Sí, es el presidente. Pero tengo que ir a ayudarlos, tengo que escuchar, tengo que ver, con todos los cuidados, ¿eh? Ahí le cabe razón, no tengo que ser un irresponsable. Pero vamos a empezar a hablar. Gracias por No, gracias a ustedes, gracias. Y gracias por el recuerdo de Pontirón. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos, Ricardo. Le preguntamos de todo. Sí, todos los temas, mira, tenemos Algunas anotado. preguntas no todo. le gustaron, pero bueno.
No, sé, Digamos- no, pero está bien. está todo Yo bien. llevo para mi sesión de terapia alguna cosa que... Bien. No, no. Todo lo que digo, sepan que lo digo desde el respeto. No, seguro, seguro. Presidente de la Nación, Gracias, gracias. No, ustedes. Bueno, nosotros nos vamos, edición especial desde la Quinta Presidencial de Olivo, en vivo, con el Presidente de la Nación. Todos los temas que a vos te interesaron se lo preguntamos, y lo escuchaste aquí en TN, en A Dos Voces. Chau.